Los voy a invitar a buscar en la palabra del Señor en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo del 5 al 3. Segunda de Samuel, capítulo 16, y voy a comenzar leyendo en el versículo 5. Voy a estar leyendo en la Biblia Reina Valera del 60. Cuando estén prontos, me dicen amén. ¿Están? Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo del 5 al 3. Espero unos minutos. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo del 5 al 13. Y la palabra del Señor dice así: Y vino el rey David hasta Bahurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gerá, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole: Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalom. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarabia, hijo del rey, dice: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi rey, a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo contra vosotros, hijo de Sarabia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo hace así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: He aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Amén, hasta ahí la palabra. El mensaje nos está hablando de una situación, pero para poder entender esta situación, tengo que ubicarlos en el contexto. Tenemos entonces a David, que en ese momento era el rey, y quiero detenerme, amados hermanos, en el conflicto que estaba viviendo el rey David. Cuando nosotros leemos los capítulos anteriores, nos vamos a dar cuenta que lo primero que David había enfrentado unos días antes había sido la rebeldía de su hijo Absalom. Y ese conflicto familiar produjo una gran disputa y una lucha por el poder. Quiero que ustedes se detengan a pensar cómo estaría este hombre en el camino para escuchar que alguien se levantara maldecido. Él venía contento, venía feliz, no. Él venía cargando una situación familiar, amados, que era tan difícil para el rey David, que en vez de enfrentarse con su hijo, escuchen lo que voy a decirle, en vez de enfrentarse con su hijo, él resuelve, David,
alejarse del reino, irse de Jerusalén. Porque no fue solamente su hijo Absalón que trata de atacar a su padre para quedarse con el reino y conspirar contra el padre, sino que hasta estaba metido en el asunto su mejor amigo y consejero del reino. Entonces, fíjense en cómo se sentiría David, que por experiencias de la vida dijo: yo no me voy a enfrentar a mi hijo por un gobierno, por un liderazgo, que uno de los dos puede morir. Entonces este varón de Dios resolvió, amados, alejarse de Jerusalén y esperar en que Dios tomara control de esta situación. Pero eso es lo que sucedió en los momentos antes de que el rey David caminara con esos varones. Dice que a la izquierda y a la derecha, ¿vieron? O sea, que iba con esos guerreros, sus amigos. Y empieza un hombre a gritar y a maldecirlo y a decirle que era culpa de él que el rey Saúl hubiera perdido el gobierno, que la sangre estaba en sus manos. Imagínense en que David cómo se sentiría, porque David, si empezamos a pensar en la historia, ¿se acuerdan que el rey Saúl fue él mismo por sus actitudes y porque se alejó de la voluntad de Dios, que Dios lo renegó? Saúl lo persiguió a David hasta lo último, ¿se acuerdan? ¡Qué injusto! ¡Qué injusto que este hombre estaba sufriendo un problema familiar! Hasta su amigo lo había traicionado. Y él iba en el camino y alguien empieza a atacarlo y a maldecirle y a decirle todo lo que él pensaba, que era mentira. Entonces, cuando nos detenemos en pensar cómo iría David en ese momento, yo creo que él estaría con dolor, con tristeza, su propio hijo, ¿verdad? Capaz que enojado, sintiéndose solo, sintiendo temor, desesperanza, porque se tuvo que ir, amado, del reino, porque podía haber muerto en manos de su hijo. Entonces, cuando nosotros vemos en el versículo 5, dice: y vino el rey David hasta Bahurín. O sea que David se va a un lugar donde va a buscar su protección, ¿verdad? Donde va a decir: bueno, voy a buscar de Dios y voy a esperar qué estaba sucediendo. ¿Cuál fue su primera guerra? Con sus seres queridos. ¿Me están entendiendo? ¡Qué sufrimiento! Su propia familia. O sea que habían enemigos dentro de su propia casa, de su propio techo. Y cuando este hombre, Simeí, que era miembro de la familia de Saúl, empieza a gritar y a maldecirlo y a tirarle piedras, dice, ¿vieron? O sea que no se conformó solo con eso. Ese hombre refleja el odio, la rebeldía, amados, todo lo que tiene que ver con la calumnia y la venganza de algo que no tenía fundamento. De algo que no tenía fundamento. Ahora, ¿qué es el espíritu de Simeí? Cuando lo hablamos y lo traemos a la vida espiritual, y es lo que yo quiero hablar con ustedes hoy. Quiero traerlo para que podamos entender por qué hay situaciones de la vida que no las entendemos. Entonces, este espíritu de Simeí tiene mucho que ver con el resentimiento. Ahora, el resentimiento es el dolor moral de la persona creer que se siente ofendida por ti. Escuchen lo que estoy diciendo. La persona cree, en este caso, que el rey David lo ofendió. ¿Lo había ofendido? Si el rey David llegó al gobierno y cuando miramos las escrituras, él dijo: jamás, decía David, cuando antes, yo jamás levantaré la mano contra el siervo de Dios. Ahora, la persona se estaba, ¿qué? Imaginando que el rey David había destruido a su familia. Eso es una de las características, resentimiento. Segundo, la mentira que daña. Espero que ustedes nunca hayan vivido
que alguien haya calumniado su vida o que hayan dicho algo que ustedes no hicieron. Porque eso se corre como es el dicho, ¿verdad? Qué dolor, ¿verdad? Fíjense en qué dolor. Porque si nosotros vamos a las Escrituras, David fue el que enterró dignamente a Saúl y a sus generaciones, a sus hijos. Entonces, mentiras que dañan. Y hay desdén. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a la Escritura, vemos que cuando este hombre grita, habla despectivamente de la autoridad. De la autoridad de David, era el rey, lo podía mandar matar, ¿o no? Y a él no le importaba, había desdén, menosprecio por un cargo, por un puesto, ¿verdad? Pero también había desprecio por David y por las personas que lo rodeaban a David, porque él le gritaba a todos, los que estaban a la izquierda y los que estaban a la derecha. Ahora, ¿qué pasa eso cuando yo lo traigo a la vida real? Cuando a veces nos dicen en nuestra familia, ¿para qué vas a la iglesia si siempre estás igual? Ay, 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 ay. Cuando se habla injustamente de un pastor y meten a todo el mundo en la misma bolsa. ¿Me están entendiendo? O cuando te dicen a ti, pero crees en Dios y mirás la situación que estás viviendo. Es un espíritu como lo que estaba atacando a David. ¿Vieron? Entonces, es un espíritu oportunista. Y les quiero decir por qué es oportunista. Este hombre sabía que David había salido del reino porque había un hijo de su propia sangre que lo quería ¿qué? ¿Verdad? Entonces fue oportunista porque sabía que este hombre estaría sufriendo, era su propio hijo. Entonces ustedes piensen en aquellas personas que obran sigilosamente para dañarnos, que sabiendo que hay un problema familiar vienen y dicen, ¿y cómo están las cosas por casa? Y a veces, amados, la manera que hablan, la forma despectiva, que te das cuenta que no es porque te quieran, porque realmente quieren saber para ayudarte y para decirte, acá estoy. ¿Me están entendiendo? ¿Qué sucede? Que a veces nos rodean situaciones. ¿Y cómo actuar? ¿Qué hace el rey David? Entonces, este hombre era respetuoso con el dolor del otro. Yo diría que hoy en día, cuando yo digo no tienen empatía con el sufrimiento del pueblo, porque estamos rodeados de gente que no tiene empatía, porque si te ve mal, que Dios nos ayude, ¿no? Entonces es exactamente irrespetuoso con el dolor del otro, con lo que estaban viviendo. Estaban huyendo de Jerusalén, porque lo iban a matar. Ahora, en el momento de este gran conflicto de David, amados, que es lo que yo quiero hablar con ustedes, él hizo algo muy importante que quiero tratar con ustedes hoy. Quiero irme al versículo 9. Dice así en el versículo 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. ¿Cómo estaba este soldado? Sumamente ¿qué? Enojado. ¿Saben? ¿Se acuerdan cuando enseñé lo que significaba decir que era un perro muerto? ¿Se acuerdan? O sea, que este hombre se enojó y quería que David le dijera, bueno, sí, ve y hazlo. Pero ¿qué dice David? No, yo voy a parafrasear, pero ustedes lo leen al mismo pasaje bíblico en la Biblia lenguaje actual y van a ver qué es lo que voy a parafrasear ahora. No, dijo David, si Dios lo permite es porque lo merece. Ay, 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 qué hombre valiente. No era un hombre cobarde que salió de su reinado porque le tenía miedo a su hijo. No, él quería hacer las cosas bien delante de ¿quién? De Dios. Quería hacer las cosas bien delante de Dios. Entonces fíjense en que él dice, no, si Dios lo permite, por algo será. Amados, yo creo que todos los que estamos acá hemos vivido situaciones en nuestra vida difíciles, que a veces decimos, ay Dios, ¿cómo me voy a sostener de esta?
¿Cómo me voy a levantar de esta? Y tenés aquel que viene y se te para, ja, 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 mirá lo que está, vos no tenías a Dios. Así estaba haciendo este hombre, para que ustedes entiendan. Porque aparte de tener sufrimiento, dice que le tiraba piedras. Lo estaba atacando. Piensen en esas piedras que en nuestra vida espiritual, cuando vienen a decirnos cosas que son hirientes, que estoy viviendo una situación difícil y que son hirientes, ahí ustedes ya tienen que no es un espíritu que viene del Espíritu, no es el Espíritu Santo, mejor dicho, no es el Espíritu Santo, porque viene a desanimarte, porque viene a detenerte. Ahora, cuando este hombre le dice, escucha al rey, no puedes hacer absolutamente nada, espera. Ahora yo quiero detenerme, amados, que ustedes me presten atención en lo siguiente. Recuerden lo que yo les dije. Tenemos a David, que recibe ese maltrato, esas maldiciones, esas acusaciones, ¿y se las merecía? No. Tenemos entonces este espíritu, ¿verdad? Y acá quiero detenerme en lo siguiente. Este espíritu de Simei, este hombre no estaría sano en su corazón, porque todo lo que sale de nuestra boca es lo que hay en donde. ¿Entienden? Entonces había un hombre lastimado, un hombre con heridas, un hombre que tenía odio, que estaba realmente enfurecido. Pero yo quiero detenerme en esto, amados. David, y quiero detenerme en lo siguiente. David recibe la maldición cuando él recibe un gran disgusto. ¿Cuál es su gran disgusto? Su hijo, su amigo, hacen una rebelión, dividen el gobierno. ¿Bien? Él se va, recibe todo esto. Él perdona a ese hombre y dice, no le hagan nada, porque el Señor tendrá misericordia también con mi vida, porque tal vez el Señor lo mandó y yo lo merecía. ¿Me están entendiendo? Ahora, escuchen lo que pasa acá en la palabra. Yo no voy a seguir leyendo versículos porque se me hace muy largo. Estamos en 2 de Samuel capítulo 16. Escuchen, si ustedes leen el resto de los capítulos, es lo que voy a enseñar ahora. Cuando David se va, amados, perdonando a ese hombre, se levanta en el país una revuelta. Porque el rey se había ido. Quien toma mando en el gobierno, ¿quién es? Su hijo. Ahora, en esta lucha que comienza esa guerra civil, mientras David está exiliado, escuche, David está exiliado, sucede un acontecimiento que ustedes lo conocen, que se arma un problemón dentro del gobierno. El hijo de David corre, se engancha en un árbol del pelo y termina muriendo. Ahí ustedes lean esa parte de la historia. Cuando David, que estaba exiliado, se entera que su hijo muere, amados, exiliado no es un hotel de 5 estrellas. ¿Me están entendiendo? ¿Saben cuánto tiempo pasó David en esa lucha? Aproximadamente 3 años. ¿Cuánto? Aproximadamente, ¿cuánto? 3 años. Desde el capítulo 16 al capítulo 19, nos vamos a enterar de todo lo que ese varón de Dios sintió, sufrió. Ahora, ¿por qué les digo esto? Aproximadamente a los 3 años, su hijo muere y David, que estaba exiliado, regresa a Jerusalén. Pero cuando David regresa a Jerusalén, ¿saben con quién se entera? ¿Con quién se encuentra? Con este varón que lo había maldecido. Eso se encuentra, no lo voy a leer, se encuentra en 2 de Samuel 19:19. Y este hombre estaba con otro soldado y lo ve a David y se acerca y le pide perdón. Le pide perdón. ¿Qué habrá hecho David? Acepta, lo perdonó. Lo perdonó. Escuchen, amados hermanos, ese varón de Dios perdonó esa injusticia. Ahora, cuando lo perdona,
pasa el tiempo y David muere. Y toma el gobierno. ¿Quién toma el gobierno después que David muere? ¿Quién hereda el reinado? El rey, ¿se acuerdan? Salomón. Este hombre llega a un acuerdo con el rey, porque todo el mundo sabía que él había maldecido a David. Llega a un acuerdo con el nuevo rey. ¿Y saben qué hizo este varón? Desobedeció un trato que habían hecho. Y la maldición le cayó a él, porque el rey lo mandó matar y él murió. Lo mató. Aquellos que se levantan contra hijos de Dios, porque Absalón murió, no murió en manos de su padre. Este hombre muere. ¿Y no fue por mano de quién? De David. Él lo perdonó, toda situación lo perdonó. Ahora, ¿qué quiero hablar con ustedes en esta tarde? Nosotros como creyentes vamos a pasar de situaciones muy... Pero no quita, amados, que Dios está ahí en el asunto, porque nos está enseñando, porque nos está guiando, porque aquello que no sirve tiene que ser ¿qué? Desechado. Cuando tú sabes, cuando realmente hay un amigo o una amiga, en los momentos que estamos pasando por pruebas, amados, ahí tú te vas a dar cuenta qué corazón tiene esa persona. Si tiene un mal espíritu. Fíjense en que David, su hijo, su amigo, lo traicionó. Ahora, ¿qué pasa con esto? Dios es un Dios de paz y de unidad. Escuchen lo que quiero explicarles. Dios es un Dios de paz y unidad. Pero este espíritu de Simei está arraigado por las tinieblas, por acusaciones infundadas, por ira, por odio. Pero escuchen lo que les voy a decir. Si David hubiera dejado que en ese proceso de los 3 años, Satanás le hubiera venido a hablar al oído y a decirme, mirá aquel que te maldijo, mirá aquel que te deseó mal, mirá aquel, hubiera habido falta de perdón en él. Entonces, cuando se encontró en el camino con el hombre, ¿le hubiera perdonado? No. Porque David perdonó en ese momento y pasó su proceso, su desierto, amados. Y cuando se volvió a encontrar con otra persona que era piedra de tropiezo en el camino, no le afectó. ¿Me están entendiendo? No le afectó, porque no permitió que nada lo afectara, porque había entendido. Ahora, cuando nosotros vamos caminando en la vida, tenemos que entender, amados, que nosotros somos responsables de nuestras emociones. Y nosotros somos responsables de nuestra identidad como hijos en Cristo, donde el Señor nos escogió y todo lo que tú has vivido está dentro de un propósito. Entonces todo aquel que nos ha hecho mal o que nos ha lastimado nuestras emociones, la palabra nos dice que yo tengo que perdonar y seguir adelante. Y si tengo una carga en la espalda, me saco esa mochila, ese bolso, lo que tengo, esa cartera pesada que no me deja caminar, la dejo y digo, porque el Señor me está diciendo que yo perdone para seguir caminando, para crecer, amados. Entonces, ¿qué pasa con esto? No cargues palabras de maldición en tu mente. Si alguna vez te dijeron, no, porque tú no sirves para nada, porque tú no eres un burro y no pudiste hacer la escuela o el liceo, tuviste problemas, no permitas que eso permanezca en tu mente. No. Porque tú has sido escogido por Dios y Dios ve tu corazón. Dios ve cuánto tú vales. Si te equivocaste en el camino, que nadie te marque tus errores. Porque tú, cuando Dios te perdona para siempre. Entonces, cuando nosotros nos sentimos que el enemigo nos está hablando cosas que ya pasaron y que Dios nos perdonó, nosotros somos los culpables por no estar cuidando nuestras emociones y nuestro corazón. Entonces, ¿qué sucede con esto, amado? Rechazar toda palabra hiriente. Perdonar toda ofensa. Orar en todo momento para que Dios nos guarde nuestra mente, nuestras emociones, nuestro corazón. Que nadie se levante para decirte que lo que tú estás viviendo es porque te lo mereces. Porque eso es una maldición.
No lo permitas y nunca más que de nuestra boca salga para maldecir o quejarnos de actitudes o cosas de nuestros hijos, de nuestra familia. No, porque tenemos que recordar esta palabra. Cuando sale algo negativo estamos maldiciendo. Entonces nosotros no, estamos aprendiendo lo que dice la palabra y descansar en Dios. Descansar en Dios, porque Él es el que camina delante nuestro. Y cuando yo descanso en Dios, yo dejo que Él haga justicia. ¿Me entienden? Él, ¿quién tiene que hacer justicia en mí? Dios. ¿Quién tiene que ordenar? Dios. Porque si no, amado, es como que tú no estás valorando los años de vida que Dios te ha dado. Dios nos ha dado una hermosa vida. Lo que nos equivocamos para atrás, lo dejamos atrás. Y empezamos de acá en adelante. Aprender a valorar, aprender a agradecerle a Dios por lo que Él nos ha dado. Agradecerle a Dios porque a veces este tipo de mensaje nos exhorta por errores que tuvimos. Porque tal vez aquellos que nos hicieron mal, después nosotros hicimos lo mismo. Y la palabra no dice eso. La palabra no dice eso. Y quiero ir terminando y leyendo con ustedes el Salmo 34, capítulo 4 al 7. Voy a leer de la Biblia lenguaje actual porque me gustó mucho lo que dice acá y quiero compartir con ustedes esto. Miren lo que dice Salmos 34 a partir del versículo 4 al 7. Y dice así: le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenzas. Yo, que nada valgo, llamé a Dios y Él me oyó. Amén. Y me salvó de todas mis angustias. Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. Yo diría amén, gloria a Dios. Amados hermanos, cuando estás en momentos difíciles, anota este tipo de palabra para alentarte, para ayudarte, para decir aquí estoy con un propósito. Aprender a dar el amor, ser como Cristo, ser como Cristo. Dios envía a su ángel para que salve del peligro a todos los que lo honran. ¿Están ustedes honrando al Señor, amados? Entonces la palabra me está diciendo que el Señor envió ángeles para cuidarlos. El Señor escucha todo clamor. El Señor escucha y dice que el Señor no avergüenza. ¿Entienden lo que no importa la situación que estén viviendo? David se sentía humillado porque tuvo que huir. Pero ¿quién hizo justicia? ¿Quién hizo? Dios, amado. Él no hizo absolutamente nada, David. Y no era cobarde, fue un hombre valiente, pero él dijo, no. Yo voy a esperar que sea el Señor que haga su voluntad. Entonces, así como estamos, amados, les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a orar. Pero quiero hacer una oración para romper este espíritu de maldición. Cuando yo ore, quiero que ustedes repitan la oración conmigo. ¿Por qué? Porque quiero estar en el mismo espíritu junto a ustedes, en oración, unidos. Así que, ¿están prontos, amados? Vamos a orar. Padre Celestial, nos presentamos ante ti como tus hijos para agradecerte por tu misericordia y amor. Hoy me humillo ante tu presencia y te pido perdón. Si he permitido que la amargura, el resentimiento y la falta de perdón se alojen en mi corazón, hoy lo renuncio. Renuncio a todo espíritu y a toda legalidad de las tinieblas que quiera hacerme mal.
Quito y desalojo de mi vida todo rencor, toda falta de perdón. Señor, te entrego mis heridas y mi dolor. Hoy elijo perdonar a todos aquellos que me han maltratado, que han hablado mal de mí, que me han hecho sufrir. En el nombre de Cristo Jesús, declaro que soy libre, libre de todo resentimiento, de todo deseo de venganza. Y te pido que sanes mi corazón y me des paz. Reconozco que he sido impulsivo, que a veces he atacado a quienes me han atacado. Te pido perdón. Hoy te pido, soberano Dios, que me ayudes a obedecer tu palabra y te pido que me perdones. En tu nombre, Cristo Jesús, echo todo espíritu de Simeí al abismo, sin retorno y sin reemplazo. Perdóname, Dios. Hoy entiendo que debo vivir tu palabra. Si he hablado mal de otros, si he lanzado maldiciones, o si he caído en la trampa de la crítica, te pido que limpies mi corazón, que limpies mi boca de toda palabra que no sea conforme a tu voluntad. Renuncia a todo espíritu de condena, a todo espíritu de maldición que haya caído sobre mi vida y mi familia. Te pido perdón por haber dicho palabras hirientes a mis seres queridos. Hoy rompo toda cadena de maldición. Soy libre de todo pensamiento y palabra destructiva. Te pido que me des un corazón lleno de amor, de perdón y de misericordia. Libérame de toda amargura, de toda tristeza, que mi alma se llene de tu amor y que sea una fuente de misericordia para todos los que me rodean. Gracias, porque sé que en ti hay sanidad. Sé que habrá restauración en mi vida. Renuncio a todo espíritu de rebelión, a toda desobediencia, a toda resistencia a la autoridad. En el nombre de Jesús, elijo honrar y respetar a las autoridades espirituales. Dame, Señor, un corazón humilde, que busque siempre tu voluntad y que se cumplan todos tus deseos en mi vida. Ayúdame en mi familia a ser un hijo de unidad, de reconciliación. Ayúdame, Señor, que si tengo que pedirle perdón a alguien, dame la fortaleza y la sensibilidad para ser humilde y ir y pedir perdón. Y activo ángeles que me ayuden a destruir todo espíritu de división, a todo espíritu que intentó sembrar discordia en mi familia, chismes, críticas o malentendidos en mi familia. Hoy te pido, Cristo, que quiero ser libre. Restaura mi familia. Hoy estoy con un corazón sincero pidiéndote que me ayudes. Y declaro que seguiré el ejemplo de David. A pesar de que me provoquen, opto por dejar la justicia en las manos de Dios. Quiero ser lleno del Espíritu Santo, porque sé que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Clamo por libertad en mi matrimonio, aquellos que están casados, amados.
Clamo por libertad. Dile ahora al Señor, clamo por libertad en mi matrimonio. Aquel que es soltero, clamo por libertad en mi casa, en mi trabajo, libertad con mis amigos. Dame, Señor, dile al Señor, dame, Señor, unidad en mi familia, unidad en mi trabajo. Dame buenos amigos en la fe, que me ayude, que me den ese abrazo que necesito, que me den esa contención que necesito. Quiero ser lleno del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu del Señor, amados, allí hay libertad. El enemigo no podrá atacarme, porque el Señor me cubre con su sangre preciosa. Amén y amén.